Comentábamos que estos sistemas efectivamente pues son sistemas que efectivamente pues se utilizan para depurar las aguas residuales domésticas, industriales, comerciales, aguas residuales generadas por actividades de servicios, actividades relacionadas con otras actividades como la actividad energética, como por ejemplo los sistemas de reciclaje. En fin, digamos, el sistema de tratamiento es un sistema donde se depuran las aguas residuales, en donde pues se somete a una serie de operaciones, ¿sí? Y aparte de eso también se complementa con una serie de insumos químicos que permiten precisamente llevar a cabo una serie de operaciones. Más adelante las vamos a ir mirando muy generalmente. Hablábamos que los sistemas o los tipos de sistemas eran precisamente los que observan en la pantalla, los sistemas de potabilización de aguas, que son para el consumo, las depuradoras de aguas residuales industriales, las plantas desalinizadoras o desaladoras que, como habíamos comentado ese día, pues hay unos proyectos que honestamente les reitero, pues no los conocía. No sé en la actualidad cómo estarán operando o funcionando esos sistemas de salinización en La Guajira y en San Andrés. Hablábamos también, pues efectivamente, de los tipos, como les venía comentando, las plantas de potabilización, las aguas, las depuradoras de aguas industriales, las plantas desaladoras que efectivamente lo que hacen es llevar una serie de procesos donde se desaliniza el agua para efectivamente a través de una ósmosis inversa, que son una serie de filtros con diferentes tecnologías para poder desalinizar el agua y llevar la misma al consumo humano. ¿Sí? Estas aguas, digamos, son generalmente plantas que conllevan una serie de procesos un poco complejos. De allí que, pues, en el mundo entero, pues, hayan, digamos, estas plantas instaladas, pero, como lo dice la diapositiva, pues, actualmente la producción es de más o menos unos 100 millones de metros cúbicos que atienden más o menos o abastecen aproximadamente a 100 millones de personas, lo que, como en todos los sistemas, tendrán sus ventajas y sus desventajas. Este sistema de salinización tiene una ventaja y es que efectivamente pues el recurso hídrico del mar está en abundancia. Una desventaja quizá efectivamente son los procesos que revisten mucha complejidad, son procesos costosos y que pues efectivamente en nuestras condiciones socioeconómicas, administrativas y políticas en nuestro país, pues hace que estos proyectos tomen mucho tiempo. Pueden durar 5 o 10 años. Incluso cuando ustedes nos socializaron la problemática actual de las sanciones que tienen aproximadamente 32 municipios, tengo entendido y me confirman, por favor, si de pronto estoy equivocado, pues son sistemas que ya, digamos, esta es una problemática que lleva ya aproximadamente 12 años. Entonces son prácticamente 3 periodos constitucionales donde no se han, digamos, no se han agilizado estos proyectos. Y pues la pregunta del millón es, y mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Mientras que hagan los estudios previos para con la construcción del sistema de tratamiento, mientras hagan primero los estudios técnicos que se deben hacer, ¿sí? Como el cálculo, la dotación, como los estudios topográficos, como los estudios geológicos, los estudios sísmicos, mientras que se hagan una serie de estudios de diseño estructural por parte de los ingenieros civiles, de los arquitectos que tienen que hacer el diseño arquitectónico, mientras se hagan una serie de pruebas que se les debe hacer a estos sistemas
pues efectivamente va a tomar tiempo mientras sale a través de una licitación, si es para un macro proyecto, porque las licitaciones pues son para proyectos grandes, macro. Entonces habrá que mirar si se va a hacer un proceso de contratación directa o etcétera, etcétera. Entonces, mientras se lleven a cabo ese tipo de asuntos y de procesos y de estudios, pues va a tomar un tiempo y mientras tanto, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Entonces, por ahora lo que se podría ver es que mientras tanto, pues apelar a los sistemas sépticos porque es, digamos, la solución que está a la mano. Y ya habíamos dicho que hay unas ventajas, diría que hay más ventajas que desventajas, pero quizá de pronto la desventaja es que cuando se van decantando los lodos, esos lodos, la empresa tendrá que brindarle, la empresa que le haga a usted la construcción, que le haga la instalación, pues tendrá que también brindarle a nivel contractual unas etapas de mantenimiento. Y el mantenimiento consistirá en que esos lodos, si yo no los puedo manejar, la empresa tendrá que ir a recogerlos, llevarlos y transportarlos a una área donde le hagan la disposición final, cuando no se cuenta, digamos, con ese proceso. Hay otro tipo de plantas, como habíamos hablado, incluso la planta convencional hace alusión al pozo séptico. Habíamos visto un video, eh, pues está colgado en el Classroom, si lo quieren ver de nuevo. Más adelante vamos a complementar con otros videos a nivel rural, a ver cómo pueden explicarnos más o menos el proceso y poder implementarlo, ¿no? Estas plantas, como les venía, las desalinizadoras, pues están, digamos, en el archipiélago de San Andrés y también en La Guajira, digamos, se tiene esta planta. Ahí, digamos, terminamos con ese pequeño repaso de lo que fue, digamos, el día jueves. Entonces, como hablábamos de los tipos de sistemas de tratamiento, este es un tipo de sistema que es el pozo séptico, que pues a grandes rasgos, digamos, tiene unos procesos primarios y secundarios. ¿Sí? Aquí veíamos el video que vimos el jueves y en efecto, digamos, este sistema de pozo séptico, como veníamos diciendo, pues es un sistema que permite, digamos, hacer la depuración de las aguas residuales y complementando, digamos, lo que habíamos visto el día jueves. En esta segunda semana vamos a tratar efectivamente a terminar los tipos de sistemas, ¿sí? Para sistemas sépticos, los componentes de una planta de tratamiento de aguas residuales y cómo operan los sistemas de potabilización de aguas. Estos dos sistemas, cabe señalar que tienen prácticamente los mismos procesos físicos, químicos y microbiológicos, solamente que los parámetros pueden diferir entre el agua para consumo, por supuesto, y la entrega o la disposición final de las aguas residuales. Entonces, vamos a tratar más o menos estos temas en esta semana. Entonces, les venía mostrando acá, proyectando que este sistema de pozo séptico efectivamente pues tiene unas etapas, aquí más o menos como se puede ver de manera muy general, más adelante lo complementaremos, ¿sí? Pues se compone efectivamente de unas cajas de inspección. Más adelante vamos mirando paso a paso para ir comprendiendo poco a poco estos procesos porque pues pueden ser aparentemente muy generales, muy sencillos, pero que también revisten de mucha atención. Así sea un sistema en, en el área de influencia como tal, en este caso, un sistema en el área que es el sistema séptico. ¿Sí?
Estos pozos, digamos, también se conocen con el nombre que ustedes observan ahí y es una alternativa, efectivamente, como les venía diciendo, para centros poblados pequeños donde, digamos, pues están acotados a una capacidad de dotación, a una capacidad poblacional. Son sistemas que no los puede utilizar cuando son de un nivel de complejidad alto o medio. No podría utilizarlos porque rebasan la capacidad. Son sistemas más para pequeños centros poblados, para ciertas comunidades. Entonces es un sistema muy a nivel doméstico. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, esto es más o menos un esquema de cómo es un sistema séptico. Aquí podemos ver más o menos en la gráfica, aquí vemos un esquema muy general, digamos, muy didáctico, donde ustedes pueden observar, ¿sí? Que hay una cámara de grasas o una trampa de grasas, ¿sí? En primer lugar, eh, lo que se debe tener en cuenta en este sistema es la construcción de una serie de cámaras, como ven ahí, para tener un proceso de manera ordenada. Entonces, como pueden verlo de nuevo, hay unas trampas de grasas, ¿sí? Aquí tiene una arqueta que es también, digamos, una cámara donde llegan las aguas residuales. Ahí, ¿cuáles serían? ¿Aguas residuales grises o aguas residuales negras? ¿Cuáles serían ahí las aguas? ¿Aguas negras o aguas grises? Por ejemplo, pregunto. Acá cuando veo, uy, se escucha un retorno ahí. Aguas negras. Las aguas negras, efectivamente. ¿Cuáles son las características de esas aguas negras? ¿Alguien me puede recordar? Es un tono verdosas. Es factible, sí, pero ¿cuál es la característica, digamos, de las aguas negras? ¿Quién Son podría turbias. ayudarnos ahí? Por ejemplo, D'Angeli, ¿qué nos podría decir? Que tiene levantada la mano. Características son los olores, ¿no? Esa es una característica, efectivamente, pero hay una característica en particular de las aguas negras, que hay una diferencia, ¿no? Las aguas negras y las aguas grises. Si más o menos se acuerdan, si alguien por ahí me puede recordar. Bueno, vamos a continuar. Ah, bueno, mira, Cami quiere opinar. Cuéntanos, Cami. Se caracterizan por los desechos de las heces y las orinas. Exactamente. Y de las aguas grises, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, ¿quién podría eh, decirnos las características de las aguas grises? Yo les voy a dar una pista. Las aguas grises, ¿sí? Pues son aquellas que no tienen la carga en heces fecales ni en sustancias amoniacales. Entonces, Aguas ahí, de No uso sé, doméstico. viene a ser las grasas de la cocina, lo que se lava, el agua de la ropa, el jabón, lo que se utiliza en las pilas, digámoslo así. Entonces eso se convierte en aguas grises. Aguas de uso correcto. doméstico. Exactamente, para el uso del aseo doméstico, exactamente, cuando no hay presencia de materia fecal y sustancias amoniacales, que es la orina. Esa es la diferencia de las aguas grises y negras. Muy bien. Profe, Continuando. Sí, cuéntame. Danieli, yo le tenía una pregunta, profe, desde hace rato. Era que en cuanto pues al pozo séptico, si existe, por ejemplo, digamos algo estipulado de qué dimensiones debe tener, lo cual pues vaya relacionado a cierta cantidad de pues sí, de la población. ¿O eso es empírico o cómo?
para Gracias, saber cómo las compañero. dimensiones y la cantidad de personas a las cuales puede. Y me imagino que eso pues dura como cierto tiempo, entonces también qué tiempo sería. Gracias, muy buena pregunta. Digamos que estos sistemas efectivamente, el proveedor hará los cálculos dependiendo, como tú lo acabas de decir, de la población, ¿sí? Entonces, como estos sistemas son para poblaciones, para comunidades que pueden ser 500 personas, pueden ser 1000 personas, eso lo estipula el contratista que vaya a construir allá el pozo séptico, porque tiene que llevar a cabo una serie de estudios previos para así hacer el cálculo, digamos, de la población y poder diseñar o poder, digamos, efectivamente implementar el sistema, porque eso dependerá de cuántas familias o cuántos hogares o cuántas personas van a utilizar este sistema. Entonces, fundamentalmente, habría que primero hacer unos estudios primero que más adelante los vamos a comentar, ¿sí? Y qué capacidad, digamos, tienen los sistemas sépticos. Pueden tener capacidad de 1500 litros, de 2500 litros, pero pues para eso hay que efectivamente saber la población a atender y aparte de eso, la producción per cápita día habitante del consumo de agua. Ahí más o menos te doy algunos parámetros. Alguien Ok, levantó por ahí. gracias. Bueno, con mucho gusto. Cuénteme, sí, con mucho gusto. Sí, 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 ¿quién? Eh, Profe, una James, pregunta. profe, una pregunta. Ay, perdón. Sí, cuénteme. ¿Hanner, Montaña? Sí, señor. Cuénteme. Profe, usted está hablando de unas trampas para la grasa, ¿no es cierto? En los pozos céticos. Me, me ha llamado mucho la curiosidad ese tema. Quiero que me haga una explicación más profunda, profe, porque no había escuchado nunca de esas trampas para la grasa como tal, para grasas. Con mucho gusto, Hanner. Ya continuamos con la exposición. Permítame, hay otra persona que quiere preguntar, entonces, para que por favor pregunte y ya continuamos con la pregunta que usted me hizo, Hanner. Bueno, vamos a continuar entonces y más adelante seguiremos con las preguntas o con los aportes que ustedes a bien tengan formular. Entonces, comentando, les venía comentando que vamos a retomar de nuevo con el sistema de pozo séptico. Este sistema es una instalación doméstica, ¿no? A nivel rural, a nivel suburbano, que se utiliza para depurar las aguas residuales de uso doméstico, ¿sí? De uso comercial, de uso industrial. En este caso es fundamentalmente para uso doméstico el pozo séptico porque es un sistema que está acotado hasta cierto rango de población, hasta cierto número de habitantes, ¿sí? No es un sistema para 1 millón de habitantes, para 500.000 habitantes, pues es una locura. Hay que implementar un sistema mucho más amplio y más complejo. Esto es un sistema que puede abarcar dependiendo de las especificaciones técnicas que se tengan y de la población digamos, a tratar, digamos, ¿sí? Entonces, les venía diciendo que estos pozos sépticos, como ustedes ven en la gráfica, ¿sí? Son pozos son sistemas, perdón, que tienen una serie de operaciones, tienen una serie de procesos, ¿sí? Entre esos procesos, aquí como lo preguntó Hanner, ¿sí? Este, digamos, es un esquema muy sencillo, ¿sí? De las partes que tiene, digamos, ¿sí? Por decirlo así coloquialmente, de las partes que tiene un pozo séptico, ¿sí? Las partes. Una de las partes o las muchas partes o compartimientos que tiene es precisamente la trampa de grasas. Esa trampa de grasas va, digamos, conectada a todas las aguas residuales que provienen de la cocina, específicamente por la preparación de alimentos,
Precisamente esta primera etapa, que es la cámara o la trampa de grasas, sirve fundamentalmente, y más adelante lo vamos a mirar, sirve fundamentalmente para que cuando las aguas residuales entran a todo el sistema y una vez se llevan a cabo los procesos físico-químicos y microbiológicos y se entrega, antes de, cuando ya se vaya a entregar el vertimiento, se entrega o a un cuerpo de agua, puede ser un humedal, puede ser una quebrada, un río, pero sí por cuestiones topográficas o por ubicación geográfica, pues no tengo a la mano, por decir algo, esos cuerpos de agua, tengo que hacerlo por infiltración a los suelos. Para yo hacer esa infiltración, tengo que llevar a cabo todo este proceso previo, porque si yo no instalo la cámara de grasas o la trampa de grasas, a la hora de yo hacer la infiltración a los suelos, pues me va a generar una saturación de los mismos, me puede generar impermeabilidad en los suelos y por ende me puede generar una anegación del terreno. De allí lo importante de la cámara de grasas o la trampa de grasas, que esa es una de las fases que tiene como tal el sistema séptico. Entonces, aquí como lo pueden ver, efectivamente, es efectivamente para atrapar los jabones, las grasas, ¿sí? Que provienen de las cocinas, del lavado de ropa. Entonces, esa trampa de grasas se debe instalar, ¿sí? Teniendo pues una acometida a esa área de la casa, ¿sí? Después viene otra recámara donde están los desagües para las aguas negras y efectivamente llega ya a la fosa séptica. Entonces, eso es más o menos el primer principio de la trampa de grasas. Es fundamentalmente para cuando yo entregue las aguas, las entregue con la menor carga contaminante, porque si yo no tengo esa trampa de grasas, vuelvo y le reitero, no se podría hacer el sistema de infiltración. Y si yo vierto a las aguas, sin haber tenido esa cámara de grasas, pues efectivamente voy a verter un agua residual con un contenido de DBO o con un contenido de DQO que no se depuró en la trampa de grasas. De allí la importancia de esa cámara, al igual que las demás operaciones, ¿no? Aquí tenemos un esquema, digamos, de lo que es el tanque séptico, que ese tanque séptico, como lo pueden volver a ver acá, miren, tiene una trampa de grasas, ¿no? Entonces, esa trampa lo que hace es que se me queden suspendidas esas grasas y yo tenga que removerlas después manualmente. Esto es un sistema, ¿sí? Que tiene cierto nivel de sofisticación, pero también tienen que hacerse labores manuales. Entonces, o bien esas labores, a la hora de yo implementar mi sistema allá, la empresa que me va a instalar el pozo séptico, que me va a hacer todo el diseño, pues tendrá que tener la facultad para que a mí como usuario me brinde un manual de operación básico de cómo funciona el pozo. Tendré que capacitarme si yo voy a hacer, por ejemplo, la remoción de esas grasas, si voy a hacer la remoción de esos lodos o si la empresa se va a encargar de ese tratamiento. Es muy importante tenerlo en cuenta en el contrato. Oiga, ¿usted hasta dónde va? No, mire, yo le hago el diseño, le hago la construcción, pero ya el mantenimiento, pues tiene que hacerlo usted mismo, o si no, pues en el contrato va a quedar el tratamiento como parte, digamos, de las operaciones, y en ese caso, pues tiene que quedar estipulado. Así en el contrato quede estipulado, considero pertinente que el usuario debe propender por lo menos conocer este sistema, porque este sistema hay que hacerle un monitoreo, ¿sí? Este sistema hay que hacerle un monitoreo, ya vamos a mirar más o menos de qué manera. Entonces, volviendo al tema acá, con este diagrama, donde está la trampa de grasas, ahora sí entra el agua al tanque séptico, que efectivamente es una unidad compacta, digamos,
que separa las aguas residuales efectivamente por unos procesos, como ustedes lo ven acá, un proceso de sedimentación, ¿sí? Que es donde se decantan las partículas disueltas, ¿sí? Efectivamente también tiene ya un proceso que es, digamos, similar a la laguna de oxidación, que, como les venía diciendo en anteriores oportunidades, la laguna de oxidación lo que hace es estabilizar esa materia orgánica, oxidar esa materia a través de microorganismos y de bacterias que llevan a cabo este proceso. Por eso es importante conocer con la persona, digamos, o la empresa que le construya a usted el pozo, hay que saber también, bueno, ¿qué clase de bacterias tengo que utilizar? ¿Será que tengo que inyectarle unas bacterias para que trabajen de manera anaerobia? O también puedo utilizar un sistema aerobio. Entonces, ahí la importancia de no solamente conocer el proceso, sino los diferentes insumos que se deben aplicar en las operaciones y en este caso habrá que implementar unas bacterias, digamos. Aquí viene otra de las secciones que incluso en el video, y si les parece bien lo repetimos de nuevo, por ahí tengo otros videos como para más o menos de manera general entender cómo es el proceso, ¿sí? Esta caja de distribución, ¿sí? Es una parte, digamos, de la unidad que tiene el sistema séptico como tal y tiene, digamos, la función de distribuir, como lo dice la diapositiva, el recurso, ¿sí? Distribuir ese recurso proveniente del tanque de manera proporcional, ¿sí? Entonces, en efecto, como veníamos hablando, viene una cámara de grasas, ¿sí? Y está ya el tanque séptico propiamente dicho, que tiene unos compartimientos. Y en esos compartimientos se llevan a cabo unos procesos, ¿sí? Esto es un detalle importante que es el campo de oxidación, el campo de infiltración, lo que yo les venía diciendo, y cómo ustedes pueden observar en la diapositiva. Es muy importante llevar a cabo todos los procesos de manera secuencial para que a la hora de yo hacer el vertimiento final, la entrega o la descarga final, si yo no tengo un cuerpo de agua, si yo no tengo un riachuelo, un río, pues tengo que hacerlo mediante infiltración. De allí es importantísimo ese proceso. Este campo de infiltración o este pozo, digamos, como lo pueden ver ahí en la gráfica, efectivamente, y para estos menesteres, pues efectivamente es importante pues que el diseñador o el ingeniero civil en este caso, o el tecnólogo en obras civiles, pues tendrá que, digamos, llevar a cabo una serie de estudios muy básicos, que es, por ejemplo, la topografía del terreno. No es lo mismo un terreno escarpado, accidentado, que un terreno un poco más aluvial, un terreno un poco más plano, un terreno un poco más ondulado. Entonces, no es lo mismo, digamos, una zona escarpada, una zona de alta pendiente a una zona un poco más plana. De allí, digamos, hay que llevar a cabo, digamos, estos estudios de topografía. Y efectivamente, también hay que hacer un análisis de la capacidad de infiltración que tienen los suelos, ¿no? Porque pues si los suelos, digamos, tienen unas características físicas, en este caso, que permiten la infiltración, pues en efecto se podría tomar ese campo para hacer ese proceso. Pero si a mí los suelos desde su composición física me arrojan que son suelos, por ejemplo, arcillosos, o son suelos un poco más arenosos, o son suelos que son más compactos, o son suelos que son más sueltos, esas características me pueden dar también el porcentaje de infiltración de los suelos, que más adelante, poco a poco, vamos a ir mirando un poquitico más en detalle estos conceptos. Aquí la idea es mirar este sistema de manera general,
¿sí? De manera general. Entonces tiene estos elementos y posteriormente, a medida que vamos transcurriendo el curso, pues vamos a ir decantando un poco más estos conceptos. Aquí lo traigo de manera general, ¿sí? El campo de oxidación o de infiltración, como les venía diciendo, pues es menester efectivamente, y vuelvo e insisto en esto, porque ya la construcción, como ustedes lo pueden ver, mire que tiene unas paredes de ladrillo, tiene una serie de materiales de construcción, pues que eso sí, el tecnólogo, la persona pues idónea, pues deberá hacer ese diseño, además porque como dice la diapositiva, efectivamente tengo que hacer la construcción con una serie de materiales, con membranas geotécnicas, geotextiles. Entonces, pues ahí, digamos, es importante también conocer más o menos a la hora de la construcción de este sistema, saber más o menos, por lo menos tener una idea de qué materiales se utilizarán, por qué se utilizan esos materiales, qué resistencia tienen, etcétera, etcétera. Hay pozos y los pozos sépticos, digamos, pueden tener diferentes materiales y esto acá es, digamos, importante porque pues, los materiales revisten ciertas características, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vienen el material de los pozos, los pueden hacer, digamos, se pueden construir en hormigón, en concreto, son materiales al parecer mucho más idóneos a la hora de un factor de riesgo hidrogeológico, un factor de riesgo geológico, sí, por ser, digamos, de un material mucho más resistente. Es un material, por ejemplo, que no reviste mucho fenómenos de oxidación. Entonces, es un material idóneo, digamos, para hacer la construcción del pozo séptico. En concreto, hay otros materiales como el polivinilo, ¿sí? O el polietileno. Estas estructuras, digamos, son un poco más resistentes a la oxidación, ¿sí? Por ser un material que efectivamente pues no lo corroe mucho, digamos, los procesos oxidativos. Entonces es un material un poco más dúctil en ese aspecto. Sin embargo, pues también tendrá, digamos, un poco sus desventajas, y es que por ser un material que no es tan compacto, a la hora de un factor de riesgo natural, un factor de riesgo geológico, hidrogeológico, puede generar de pronto fisuras, puede generar fugas y es, digamos, como lo dice la diapositiva, pues es más susceptible a cualquier daño de índole estructural por fisuras o por, digamos, no ser revestido previamente, como en otra diapositiva que les mostraré. Cuando se instala esta clase de pozo séptico con este material, debe, digamos, hacerse una excavación, poner unas membranas geotécnicas, que eso, digamos, impide, además de gravilla, una serie de materiales de construcción, que efectivamente lo que permiten es que no, o sea, que pueda sostener bien estructuralmente el pozo y que pues no sea, digamos, susceptible a las fisuras o a las grietas que puede, digamos, generar problemas. Entonces, esta es otra clase de pozo con otra clase de materiales. Aquí hay uno que es de fibra de vidrio, poco lo recomiendan los expertos en el tema, porque pues digamos, es un material que puede resquebrajarse muy fácilmente y que digamos, como dice la diapositiva, cuando las características físicas y químicas del suelo, como ser, por ejemplo, suelos arcillosos, es posible, digamos, que la arcilla es un material, digamos, que repta muy bien, que se mueve muy bien por su complexión física. Entonces, eso puede generar, digamos, algún tipo de afectación, porque como es un material, como cuando los suelos son arcillosos, es un material de alguna manera dúctil, puede desestabilizar o mover el pozo y por ende, pues,
puede generar una afectación al sistema, no es muy recomendable. Este pozo en acero tampoco es muy recomendable porque, como les venía diciendo, pues es un material que fácilmente se puede corroer, a pesar de que tiene una vida útil, como lo dice la diapositiva, de 20 y 30 años. Sin embargo, pues son pozos que se oxidan mucho y que no son recomendables por el mantenimiento, ¿no? Por el mantenimiento, y si a eso se le añade que son suelos con características físicas que entren en contacto con el metal, pues puede generar oxidación. Entonces, esa es otra clase, digamos, de pozo, otra clase de materiales que se pueden utilizar, ¿sí? Bueno, hasta aquí, digamos, de manera general, hemos planteado más o menos cómo es un esquema de un pozo séptico. Más adelante vamos a profundizar un poco más. Quería simplemente que tuvieran una mirada general, ¿sí? Ya más adelante entraremos más en detalle porque pues estos sistemas revisten, digamos, unos procesos que van concatenados. Entonces hay que, digamos, explicarlos de una manera muy pausada para poderlos entender. ¿Hasta aquí algún comentario, compañeros? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿Les provocaría volver a ver el video como para volvernos a contextualizar con lo que hemos expuesto? ¿Les parece? Para, digamos, observar lo que miramos en las diapositivas, que es una mirada general. Aquí ya es una mirada más operativa. Entonces, de todas maneras, se los voy a proyectar. Permítanme, por favor. Sistemas sépticos integrados Rotoplast. Rotoplast fabrica los sistemas sépticos integrados que van desde 1.650 hasta 50.000 litros y tenemos trampas de grasa según las necesidades. Instalación. Para la instalación de estos sistemas se debe realizar una excavación, nivelar el área apoyando el tanque séptico sobre una superficie plana, firme, continua y nivelada. El sistema debe quedar enterrado mínimo un 50% y máximo un 80% de su altura por todo su perímetro. Los sistemas de 1.650 y 2.000 litros se pueden instalar superficialmente o enterrados sin cubrir las tapas. Los sistemas semienterrados se deben ir llenando con agua en la medida que se va poniendo la tierra a su alrededor. Tratamiento. El tratamiento inicia cuando llegan al tanque séptico las aguas residuales domésticas provenientes de viviendas, empresas, hoteles, restaurantes, campamentos, entre otros. Las aguas provenientes de la cocina deben pasar por trampa de grasas, con el fin de retener las grasas y evitar que pasen al tanque séptico. En el tanque séptico permanecen las aguas durante un tiempo mínimo de 24 horas, con el fin de que se efectúen procesos bioquímicos y físicos mediante los cuales las bacterias anaerobias descomponen la materia orgánica, convirtiéndola en gases, líquidos y sólidos que se separan dentro del tanque séptico por procesos físicos de sedimentación y flotación, formando 3 capas bien definidas. Una capa de lodo en el fondo, una capa flotante de natas en la superficie, una capa intermedia líquida, que es la que fluye hacia afuera en la medida en que entran las aguas negras. Rotoplast tiene a su disposición el acelerante biológico Rotoplast, el cual es un líquido que contiene las bacterias y las enzimas necesarias para iniciar el sistema, disminuyendo olores y mejorando la eficiencia. Luego la fase líquida, proveniente del tanque séptico, se direcciona hacia el fondo del FAFA, llegando al falso fondo y ascendiendo luego lentamente a través del material filtrante, sobre el cual se aloja una gran cantidad de bacterias cuya función es efectuar una filtración biológica, eliminando la mayor parte de la materia orgánica residual. El efluente ahora está en condiciones de ser vertido en campos de infiltración, riego de plantas o pozos de absorción. En la parte superior es conveniente poner una capa de gravilla o una tapa con el fin de evitar proliferación de zancudos. Instrucciones básicas de mantenimiento. Trampa de grasas.
Se recomienda hacer inicialmente la remoción de las natas cada 3 meses, pero esta frecuencia puede variar dependiendo de la necesidad, según la cantidad de grasas encontradas en cada inspección. Retire las natas con una pala o cucharón, depositándolas en un hueco impregnado con cal. Vierta más cal sobre las natas y tape el hueco con la tierra. Tanque séptico. Se recomienda cada año aproximadamente inspeccionar para determinar cuándo se debe extraer el lodo del fondo y la nata superficial. La inspección se hace así. Tomar una vara de 2 metros aproximadamente, forrarla en un extremo con una toalla o trapo, preferiblemente blanco, e introducirla en el sistema hasta tocar el fondo del tanque. Después de 3 o 4 minutos se retira la vara para saber la profundidad de los lodos acumulados en el tanque. Si la profundidad de los lodos sobrepasa los 30 centímetros, es momento de hacer la limpieza. Limpieza y disposición de las natas y los lodos. Para extraer las natas y lodos, haga uno o más huecos en la tierra, los que sean necesarios, impregnándolos con cal en todas sus paredes. En estos se depositarán las natas y los lodos. Se recomienda utilizar un recogedor de basura o cucharón para retirar las natas que están flotando en la superficie. Estas deben ser depositadas en el hueco previsto para ello. Cuando haya terminado de sacar las natas, dirija lentamente el recogedor hacia el fondo para extraer los lodos. Esto debe hacerse de manera cuidadosa para que estos no se agiten. Igual a las natas, proceda a depositar los lodos en el hueco hecho previamente. Deberá dejarse una pequeña capa de lodos y de natas, ya que estos contienen las bacterias que se necesitan para que continúe el proceso biológico del sistema. En ningún caso se deberán arrojar los lodos y las natas a las fuentes de agua. Los lodos pueden servir como abono si se dejan reposar durante unos 30 días. Filtro anaerobio de flujo ascendente, FAFA. Los filtros anaerobios deben vigilarse periódicamente para su adecuado funcionamiento. Se debe hacer la inspección del filtro anaerobio de la siguiente forma. Destapar el tanque séptico para observar el nivel del agua. Si la tubería de salida del agua del tanque séptico está sumergida en el agua, es porque el filtro FAFA está colmatado, taponado y requiere mantenimiento. Mantenimiento de FAFA. Retirar la tapa roscada del tapón de registro ubicada en la entrada. Extraer el agua del filtro a través de la T de entrada por medio de una motobomba de bajo caudal y presión o con una manguera haciendo diferencia de nivel, efecto sifón, hasta que el agua deje de salir espesa o con sólidos. No es necesario vaciar completamente. Llenar nuevamente con agua limpia hasta el tubo de salida, colocar el tapón y poner el sistema en funcionamiento. Recomendaciones. Hacer un uso adecuado de los aparatos sanitarios. Evitar al máximo el uso de blanqueador, ácidos, químicos, excedentes de fumigación, gasolina, aceites, disolventes. Evite depositar al sanitario papel higiénico, toallas húmedas, preservativos y materiales no biodegradables, ya que pueden afectar el pozo séptico y pueden taponar la tubería y o el FAFA. Rotoplast, una empresa comprometida con el medio ambiente. Perfecto, perfecto. De todas maneras, ahí va a quedar en el Classroom. Y fíjese como nos muestra el video de una manera muy didáctica, pero obviamente una cosa es verlo acá y otra cosa es ya estar in situ y uno mismo ir poco a poco, digamos, aprendiendo estos sistemas. Fíjese que el mantenimiento lo puede hacer usted mismo, obviamente previa inducción, así sea por parte del operario o por o de manera autodidacta también lo puede, digamos, aprender. Ahí la idea es que obviamente el operario le pueda dar una instrucción e incluso ellos le dan un manual, entonces pues como dice el viejo adagio, la práctica es el maestro y pues eso a medida que uno vaya familiarizándose con estos sistemas, pues no va a ser, digamos, difícil la operación y el mantenimiento. Fíjese que ahí también hablaron sobre la adición de una sustancia química que contiene unas bacterias especializadas.
¿Sí vieron, no? Esa un tema que yo les venía diciendo. Hay que inyectar una sustancia acuosa, ¿sí? Las bacterias pueden estar suspendidas en sustancias acuosas o también en sustancias sólidas que al disolverse con el agua se activan las mismas y hace usted la inyección, en este caso en un pozo séptico. Entonces, muy interesante lo que platicaban ahí en el video, respecto también al mantenimiento, por ejemplo, de las natas o las grasas que quedan, ¿sí? En la parte de arriba y los lodos que están decantados. Entonces, fíjese que ese tratamiento, como les venía diciendo, o la empresa le hace el tratamiento o usted mismo, obviamente a partir de una previa inducción, hace el hoyo o el hueco, por decirlo en términos coloquiales, para usted ir vertiendo, digamos, los lodos, las natas y aplicarle cal, ¿no? Para que la cal pueda neutralizar el pH, que eso se manifiesta pues en olores fétidos, ¿no? ¿Alguien quería por ahí participar? Vi la mano levantado. Carol, cuéntanos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, quería hacerles un comentario acerca de los pozos. Vivo en un lugar en donde, en donde no hay, o sea, solo tenemos acueducto, no hay alcantarillado. Entonces, las casas, todas las casas deben hacer su pozo séptico. Aquí los pozos sépticos se hacen en ladrillo. Pues el fondo se deja solamente en tierra, los ladrillos se les deja como las ventanitas para que fluya el agua, ¿no? El problema acá es el nivel freático, que está a 1 metro. Entonces hay inconvenientes cuando los pozos sépticos están mal hechos, entonces se rebotan. En mi casa tuvimos la ventaja de encontrar un buen maestro que sabía sobre el tema y él nos hizo pues para que el pozo séptico no se nos llene. En la cocina tenemos la caja de grasas que va para un filtro que está a 6 metros de la cocina. Entonces, ese filtro es solamente para la cocina. Las aguas de la lavadora tiene otro filtro aparte. La tubería de lo que es de las duchas y lavamanos se la dejó también aparte con unas perforaciones para que esa agua vaya hacia los jardines. Entonces, el pozo séptico no se llena porque solamente está con el desagüe de los sanitarios. Esa es una ventaja muy grande. Y otra cosa que acá he visto mucho, las personas, muy pocas compran los acelerantes biológicos. Ellos aplican lo que es ¿cómo se llama? El popis de los caballos. ¿A qué te refieres con la excreta bovina? Exacto, sí. De los caballos. Entonces eso genera un hongo que hace que acabe con la materia fecal y no hayan luego malos olores. Pero al principio sí huele mucho a la materia fecal del caballo. Pero eso se usa mucho por acá. Pues en mi casa hemos tenido la ventaja de que yo ya llevo 3 años acá, nunca hemos tenido problema con el pozo séptico y nos ha funcionado mucho lo que le digo que hicimos, todas las tuberías aparte. Lo de la cocina tiene su filtro de grasas, muy aparte lo de la lavadora, y también nos ha servido mucho cuando hay sequía. El agua de las duchas pues nos tienen los jardines verdes y nos cuidan las plantas. Ese es un aporte. No, muy chévere, interesantísimo. Pero perdóname, volviendo a la boñiga de los bovinos, de los caprinos, a ver si entendí. El insumo que se le vierte, que es un insumo, una sustancia acuosa donde está, digamos, la actividad bacteriana, a ver si te entendí bien.
¿cómo así que utilizan la excreta de los caballos? No, ahí sí no, ahí me perdí un poquito. Cuéntanos de nuevo ahí ese pequeño proceso artesanal. Sí, o sea, la verdad, en mi casa no lo hemos hecho, pero sí he visto vecinos que hacen eso. Entonces consiguen, llevan con su palita donde hayan caballos y lo echan al pozo séptico cuando ya tiene un poquito de mal olor o se está llenando y eso lo descongestiona un poco. Al principio sí huele mucho a boñiga de caballo, pero no sé por qué lo descongestiona. Él creo que fermenta o hace que salga una especie de hongo que acaba con la materia fecal de los humanos. Pero muy interesante, oye, eso sí está buenísimo que la excreta bovina, digamos, la boñiga, tenga un hongo que de tal manera que el hongo, digamos, ataque la materia orgánica. Eso sí me parecería chévere poderlo analizar para que lo puedan patentar, porque curiosamente, como tú dices, pues al parecer elimina, digamos, los olores, pero pues aparentemente pues tiene sus desventajas, ¿no? Entonces, bueno, ahí quería como más o menos entender ese proceso bastante curioso. Gracias, Carol. ¿Alguien más quiere participar? ¿Quiere preguntar? Bueno, muchachos, a Gloria Rivera, cuéntanos. Profe, mi pregunta es sobre los químicos que implementan para la aceleración de las bacterias. Quisiera un poquito más de conocimiento hacia eso. Claro, muchísimas gracias. Más adelante vamos a mirar, digamos, algunos insumos que se utilizan. Son generalmente, digamos, las empresas, digamos, que instalan estos sistemas, ellos tienen sus propios acondicionadores, sus propias sustancias. Generalmente, pues, no revelan como la ficha técnica, cuando a veces, pues, son patentadas, pues, no se revela. Pero generalmente, pues son sustancias efectivamente que tienen unas bacterias activadas y que tienen pues nombres comerciales. Más adelante los miraremos en la segunda tanda. Les mostraré, digamos, qué insumos se utilizan para, digamos, remover esa materia orgánica, ¿no? Entonces, más adelante les comentaré qué clase de insumos se utilizan, digamos, para ese proceso. ¿Sí? Ahí vamos, digamos, poco a poco. Ahí te me adelantaste un poquito, digamos, pero allá vamos a ir, allá vamos a llegar. ¿Listo? Entonces te agradezco mucho tu aporte. Gracias, profe. ¿Alguien más quiere aportar, quiere hacer alguna pregunta? Con mucho gusto. Buenas noches, profe. Buenas noches con todos. Buenas noches. Sí, mi pregunta está con la misma compañera. Diga, son microorganismos los que se aplican ahí donde están los lodos, ¿verdad? Que son los que descomponen la materia fecal. Entonces, mi pregunta va si podemos esos microorganismos nosotros mismos reproducirlos, ¿sirven o necesariamente tienen que ser los que uno debe comprar? Buena pregunta. Pues sería buenísimo, ¿no? Que uno pudiera, digamos, poder cultivar de manera aislada las bacterias. A ver, eso es, digamos, sería buenísimo, pero pues no, eso es un tema pues que requiere cierta tecnología y pues digamos cierto proceso para yo cultivar, digamos, las bacterias. Tendría que tener un espacio adecuado para poder yo tomar muestreo y cultivar en caja Petri y llevarlo a unos equipos especializados donde me van a neutralizar esa condición físico-química. Digamos que sería un poco complejo. Lo que se recomienda, digamos, generalmente, efectivamente, adquirir estos insumos, ¿sí? Adquirir estos insumos en el mercado, digamos,
el mismo proveedor le puede, digamos, formular qué clase de sustancias químicas se requieren, digamos, para este proceso. Ya criarlas aparte, las bacterias, veo que es un tema bastante complejo de hacerlo y más, más si uno no tiene, digamos, como la capacidad instalada, ¿no? Me parece a mí. Entonces, pues no sería como recomendable. Lo más recomendable es adquirir los insumos y aplicarlos en las dosis adecuadas y hacer un monitoreo, digamos, de ese sistema, me parece que es como lo más conveniente por ahora. Ya vamos a ir hasta allá, ustedes me han adelantado un poco, ya iremos a ese tema. ¿Listo? ¿Alguien más vi, creo que quería hacer algún aporte, alguna pregunta? Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, de pronto quería aportar algo. Verá, profe, desde pues el área en que uno labora en estos momentos, precisamente en el manejo de aguas residuales y sistema de tratamiento de agua residual, mm, o sea, con respecto a las dudas que tienen los compañeros, nosotros sí reproducimos los microorganismos eficientes in situ, ¿sí? Verá, lo que pasa es que quería comentarles que dentro del sistema de tratamiento de aguas residuales que en el momento se está manejando en el lugar donde yo laboro, sí utilizamos microorganismos eficientes y los preparamos in situ, ¿sí? Ha sido muy beneficioso, igual resulta más económico, porque en realidad una cepa de microorganismos eficientes y que esté adaptada a la temperatura que realmente se requiere es muy costoso, la verdad, resulta muy costoso. Entonces nosotros adquirimos por primera vez la cepa y luego la seguimos reproduciendo eh, eh, en el lugar, ¿sí? Donde está ubicado el sistema de tratamiento de aguas residuales, con el cual nos abastecemos diariamente, ¿sí? No solamente lo utilizamos para el tratamiento de agua residual como tal, sino también realizamos aspersiones cuando los olores se disparan y eso pues es muy efectivo también, ¿sí? Las aspersiones las hacemos mediante bomba de espalda y ha sido muy efectivo también. O sea, para las dos cosas, los microorganismos son espectaculares, ¿sí? Y como les digo, resulta mucho más económico que si nosotros compramos, por decir, tengo un sistema de tratamiento de agua residual eh, que con la capacidad de tratamiento para, bueno, puede ser superior a 1000 litros, ¿sí? Bueno, ya es un sistema de tratamiento muy amplio, muy grande, con una capacidad, pues, para, bueno, mm, mm, para una cantidad de agua, un caudal muy superior a un caudal de un sistema de tratamiento de agua residual doméstico, ¿sí? Estamos hablando de un sistema de tratamiento de agua residual industrial. Por lo tanto, ya luego de que nosotros hacemos la reproducción in situ, eh, lo que hacemos sí, obviamente, es un monitoreo, ¿sí? En un determinado tiempo, estamos regulando la cepa, la estamos alimentando con agua melaza y agua cruda, que son los ingredientes fundamentales para mantenerla viva y pues su posterior cosecha y continuar con la reproducción, ¿ya? Pero en realidad sí se puede y resulta muy económico. Y en cuanto a lo que estábamos mencionando también y lo que se observaba en el video, contamos con una laguna facultativa y pues, o sea, el material que se utilizó en el momento para la construcción de la laguna, el recubrimiento, por decirlo así, ¿no? Del tanque, se lo realizó con una geomembrana de un calibre 40. Ya vamos para 12 años y la verdad, este material sigue intacto. O sea, no ha habido ninguna clase de filtración
Y la verdad, pues también ha resultado muy eficiente, ¿sí? También, pues depende, ¿no? De la capacidad económica, de la propuesta que realice de determinado ingeniero, bueno, o lo que se quiera pretender, o bueno, para una posible más adelante ampliación del sistema también. Pero pues todo es posible, la verdad, cuando uno se lo propone. No hay que mirar las cosas como, ah, bueno, lo miré en el video, pero eso solamente ocurre en el video y bueno, nosotros no lo podemos hacer en nuestro ámbito laboral o en nuestro proyecto productivo, no. La verdad, todas las cosas son posibles y ya uno estando en el lugar pues de los hechos, ya uno laborando en esta área, se da cuenta de que pues muchas veces uno se encajona en cosas que de verdad a uno lo limitan, ¿sí? Pero en realidad todo es posible. Igual también estamos utilizando actualmente unas enzimas, pues de un producto exportado llamado ecocatalizador y un producto bioenergizer, también es un producto exportado. Sin embargo, pues lo que más resultado nos ha dado han sido los microorganismos eficientes. Eso quería aportar, gracias. Muchísimas gracias por tu aporte, muy pertinente. No, todo en la vida es posible desde que uno se lo proponga, por supuesto, claro. Lo que pasa es que yo me refería a el hecho de que si yo por primera vez voy a instalar un sistema de esos, pues primero conozcamos el sistema y después, a medida que vayamos conociendo el sistema, entonces yo voy, digamos, yo voy haciendo ajustes a los procesos. Como tú bien decías, sí, yo puedo cultivar in situ las bacterias y puedo, digamos, alimentarlas, perfecto. Y puedo hacer como en el video, puedo hacer una fosa, ¿sí? O un hueco, para llamarlo coloquialmente, y yo puedo ahí vertir las natas y los lodos y con cal yo puedo nivelar el pH y los olores, ¿no? Eso, claro, perfectamente. Y puedo colocar una laguna facultativa, una laguna oxidativa, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que tal vez me refería a que uno al principio, cuando implemente un sistema de estos, pues sí, primero conocer primero el sistema y poco a poco va haciendo ajustes. De pronto, pues tú ya tienes un poco más de experticia en este tema, y de pronto ya llevas bastante tiempo en el manejo de estos sistemas y por ende, obviamente, pues ya lo has escalado a un nivel un poco más avanzado, ¿no? De cultivar las bacterias, de hacer la laguna facultativa, etcétera. Claro, lo que pasa es que a veces cuando se va a implementar un sistema de esos, como lo comentaba la otra compañera, si ves que utilizan una serie de procesos que no conocíamos, como la boñiga de los caballos. Entonces, fíjate que, claro, todo es posible y me parece muy bien, pero yo pensaría que primero conocer el sistema y poco a poco uno va haciendo ajustes al mismo a medida que va conociendo el proceso. De todas maneras, muy, muy interesante, chéverísimo. Sería buenísimo si puedes, no sé, sería buenísimo si puedes traer acá, no sé, como un video y mostrarnos cómo funciona ya tu sistema. Sería buenísimo, ¿no? De todas maneras, te agradezco mucho. Muchas gracias por tu aporte. No, a JP. ustedes, gracias. Igual sí, voy a tratar de realizar un video. Y lo que usted dice, o sea, nosotros fuimos escalando poco a poco porque únicamente iniciamos con trampas de grasa, luego se fue implementando tanques sedimentadores, luego filtros FAFA, por último, pues ya fue la laguna, entonces ya pues hemos adquirido mayor conocimiento, experiencia y pues como les digo, pues obviamente uno estando en el sitio de trabajo, ya es más fácil pues o sea, comparar toda la información que usted nos está dando con lo que uno realmente está realizando y pues ya uno tiene mayor pues, sí, entendimiento de lo que se está hablando. Pero sin embargo, voy a hacer todo lo posible y claro, yo les puedo compartir. Muchísimas gracias, Magda. Sí, claro, lógicamente que al principio, tú digamos, como te digo, pues ya llevas tiempo en la implementación de estos sistemas, pero fíjate que todavía hay muchas personas
en las zonas rurales que, por ejemplo, no sabían que había que instalarle un sistema de cámara de grasas o de trampa de grasas, por ejemplo. Entonces, fíjate que, claro, obviamente cuando uno ya está inmerso pues en este tema, pues ya digamos no se le dificulta, pero todavía hay una gran brecha en cuanto al conocimiento de estos sistemas, en cuanto a la adopción de los mismos, porque pues todavía la gente obviamente prefiere hacer el vertimiento directamente sin ningún tratamiento. Entonces, claro, excelente tu aporte, estimada compañera. De pronto, qué Me pena parece que bien. venir. Sí, Buenas noches para todos. buenas noches. Compañera Magda, ¿es posible de pronto que usted nos comparta cuáles han sido las bacterias con las que han trabajado en donde les han dado mejor resultado para este tipo de tratamiento? ¿Con cuáles han venido experimentando y cuál de pronto han sido los mejores resultados? Mil gracias. Bueno, sí, de pronto para mayor información, pues yo les compartiría en los próximos días la información más exacta. Sin embargo, pues la primera cepa la adquirimos de un ingeniero pues que logró transportarla desde el Japón, ¿se me entiende? Esta cepa la adaptamos a la temperatura que nosotros realmente necesitábamos. Estamos hablando de acá de Pasto, de una vereda cerca de Catambuco, ¿sí? Porque estas cepas hay que adaptarlas de acuerdo a, pues obviamente, al clima donde está ubicado el sistema de tratamiento de aguas residuales. Y una vez ya adaptado, pues fue cuando iniciamos el proceso ya de reproducción. Sin embargo, quiero comentarles algo muy práctico y en una ocasión que pues también a veces por diferentes circunstancias o bueno, factores, las cepas pueden verse afectadas. La verdad son muy delicadas y les afecta mucho si de pronto llegan a tener contacto directo con alguna clase de químicos o no se hace la reproducción correctamente, ¿sí? Con la dosificación obviamente pues establecida. Pero nosotros en ese caso que en una ocasión ya como plan de contingencia, nosotros mismos creamos una cepa, ¿sí? La pusimos a reproducir en las condiciones que pues a nosotros nos habían informado que pues es muy fácil, la verdad, ¿sí? Uno se crea una cepa a partir de un sustrato de arroz. Bueno, tiene su procedimiento ya más específico, pero eso se lo pone sobre una superficie de, bueno, puede ser cascarilla o, bueno, corteza de de la misma naturaleza y con otros ingredientes y tú puedes obtener la cepa precisamente para el área que se necesita, porque ya va a estar adaptada al sitio donde se necesita luego seguirla aplicando y reproduciendo. Pero pues también sería como para poderles compartir más adelante la información más detallada y la verdad nos dio excelente resultado también, ¿sí? Entonces, sí, todo es posible y pues sí hemos obtenido excelentes resultados también, tanto de la cepa exportada como de la cepa que la realizamos sobre el área mismo donde se encuentra ubicado el sistema de tratamiento de aguas residuales. Muchísimas gracias, Magda, por tu aporte. Una inquietud, no sé si te entendí bien, es que ustedes utilizan como un sustrato para el cultivo. ¿Es correcto? Ah, perdón. Bueno, el sustrato lo utilizamos cuando se nos vio un poco deteriorada la primera cepa que adquirimos y decidimos realizar una cepa, pues como decir, autóctona, ¿sí? En la misma área de donde se encuentra ubicado el sistema de tratamiento. En primer lugar, utilizamos, sí, un sustrato que es el arroz
una cierta cantidad de arroz cocido, ¿sí? Pues no sé si tenga la oportunidad en este momento o más adelante de compartirles pues todo el procedimiento o pues No, también. no, perfecto, perfecto, Magda. Sí, porque pues eso tiene sus vericuetos ahí, porque pues Sí, sí sí. quería saber cuál era el medio de cultivo, ¿no? Pues como hay una cantidad de medios de cultivo, hay muchísimos medios y eso dependerá si son bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, bacterias nitrificantes, bacterias sulfurosas, bacterias heterotróficas. Entonces, sí, claro, no, ya nos compartirás, porque claro, eso es un proceso ahí que tiene su complejidad. Lo que dice la compañera, ¿no? Pero decía, si es posible cultivar los microorganismos, porque un compañero acá también. Sí, es factible, sí, yo no digo que no, es factible, solo que cuando de pronto uno está empezando a conocer estos temas, pues primero conocer los procesos y después ir ajustando a medida que uno vaya, digamos, interiorizando un poco más el proceso de aguas residuales, ¿no? Que aparentemente pues se ve sencillo, pero sí tiene, digamos, ciertas complejidades que pues yo consideraría que es mejor empezar por el principio y después poco a poco hacer los ajustes. El cultivo de bacterias, claro que lo puede hacer, solo que pues al principio, a no ser que uno tenga pues ya de comienzo el tema muy bien estructurado, listo, implemente entonces el cultivo. Pero como les venía diciendo, pues para hacer el cultivo, pues hay muchos sustratos, muchos medios de cultivo que son para unas determinadas bacterias. Acuérdense que hay bacterias que son especializadas, ¿no? Entonces, eso lo quería decir. Juan Manuel, ¿quiere aportar algo? Veo la mano levantada. Sí, señor. Pues yo creo que por ahí tengo unas fotos del proceso para la captura de los microorganismos. Entonces ahora en el transcurso del break yo puedo enviar unas fotos y más o menos explicar de cómo se hace el proceso de la captura. Es más o menos el mismo método del que habla la compañera. Excelente, Juan, excelente ahí, si nos puede hacer ese aporte. Aquí dicen que cómo se llaman las bacterias. Digamos que las bacterias tienen una taxonomía, ¿no? Entonces, para más o menos responder la pregunta, bacterias, digamos, heterotróficas, ¿sí? Que necesitan alimentarse de la materia orgánica o la carga orgánica que está dentro de las aguas residuales. Fíjese que, y le pregunto a Magda, que tiene ya mucho conocimiento de este tema, ¿será que de pronto esa materia orgánica que están presentes en las aguas residuales me podría servir como medio de cultivo, por ejemplo? ¿Me serviría como medio de cultivo para yo cultivar esas bacterias heterotróficas, por ejemplo? O las bacterias nitrificantes, Pablo, que también, que convierten, digamos, el amoníaco, lo degradan, ¿sí? Para reducir efectivamente la concentración amoniacal, ¿no? Entonces ahí sería una buena pregunta. ¿Será que yo con el lodo me puede servir como medio de cultivo? Dejo esa interrogante, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias por Juan, que nos puede compartir más adelante o en otra oportunidad. Pues le agradecería mucho aquí que nos pudiera compartir esa información. Bueno, compañeros, les propongo un pequeño break y a las 8:15 más o menos volvemos. ¿Les parece? Para ir, digamos, concretando el tema, digamos, de los sistemas sépticos, que por cierto, muy pertinentes todos los aportes que han efectuado ustedes. Entonces, les agradezco y volvemos entonces, si les parece, 8:15, 8:20. Vamos a tardar. Muchísimas gracias. Veo por ahí en el chat que están como muy acuciosos aquí mostrándonos unas fotografías muy interesantes. Entonces, ¿por qué no le damos paso a la persona que está compartiendo las fotografías y que nos explique muy someramente, muy brevemente, ese proceso, por ejemplo, del cultivo de estas bacterias
y por qué se utiliza, por ejemplo, ese sustrato. Eso me causa bastante curiosidad. Por ahí leí el salvado de trigo y con el arroz. Entonces, no sé si quiera la persona que compartió esas fotografías mostrándolas aquí a todos y que nos comparta su experiencia ahí en 10 minuticos, 5 minuticos. ¿Qué les parece? Gracias. Juan Manuel quiere participar. Cuéntenos, Juan. Sí, profe. Yo fui el que compartió las fotos. Entonces, las que había quedado enviar más que todos para que conozcan las personas que no saben pues cómo es el proceso de captura de bacterias. Entonces, ese proceso es sencillo. Lo que se hace es, como decía la compañera, preparar arroz que quede precocido con agua que sea agua lluvia. Puede ser agua lluvias o agua del río, una quebrada, pues que no sea agua procesada, que tenga algún tipo de proceso. Y pues lo que se hace es cocinarla con eso sin sal. Se envasan, se busca una mallita, puede ser de toldillo, se cubre y se siembran en una parte no intervenida, puede ser un bosque virgen. Bueno, pues les estaba diciendo que es bueno eh, plantar el arroz, pues plantarlo en una parte, en un bosque que no haya sido intervenido, pues para poder capturar bacterias que sean eficientes. Entonces eso se deja durante 15 días en el bosque y, y luego luego de eso, de los 15 días pasados, pues ya uno va a mirar los resultados, que es en la última foto que envié, donde se ve claramente las bacterias. Y para seleccionar las bacterias, se seleccionan por colores. Hay una forma de darse cuenta cuáles son las bacterias eficientes, las beneficiosas y las no beneficiosas, y así se seleccionan. Y ya para el proceso de reproducción ya es otro, ya es otra cosa, pues que toca hacerlo con melaza y otros productos. Muchísimas gracias, Juan, por su intervención. Sí, interesante, digamos, el cultivo de las bacterias y como podemos ver, pues hay diferentes sustratos, ¿no? Y el sustrato le dará, digamos, la especificidad a la bacteria, ¿no? Si es facultativa, si es oxidativa, generalmente pues las bacterias son, digamos, especializadas. Entonces, mil gracias por su aporte, Juan. Digamos que quería redondear acá esta idea cuando preguntaban qué clase de bacterias o cómo se llaman las bacterias, ¿sí? Digamos que pues la clasificación taxonómica de las bacterias a grosso modo, digamos, hay bacterias que son nitrificantes, ¿sí? Como su nombre lo indica, pues que son esenciales a partir de procesos de nitrificación. Entonces ahí se pueden encontrar, por ejemplo, una de esas es la Microbacter o el nitrosoma, que son bacterias, digamos, que oxidan el nitrógeno y, digamos, depuran esa carga orgánica nitrificante. Hay bacterias desnitrificantes, ¿sí? O sea, que convierten los nitratos en nitrógeno, ¿sí? Ahí, digamos, hay algunas bacterias especializadas como la pseudomonas, como el bacillus, y aquí hago un paréntesis, esta bacteria bacillus, recordé que en los cultivos se utiliza el control biológico, ¿no? Que es un control alternativo para, digamos, dejar de utilizar progresivamente los plaguicidas, los insecticidas de amplio espectro, que tienen categorías toxicológicas 1, 2, 2B, que son categorías altas en su toxicidad,
Y entonces se utiliza, y esa sí la conozco, que es la Bacillus thuringiensis, que es una bacteria que está inmersa en una solución acuosa y cuando esa solución se pasa al aspersor y se hace la aspersión, pues efectivamente esa bacteria se activa al contacto, digamos, con la atmósfera, con la presión barométrica y con la temperatura se activa y esa bacteria lo que hace es atacar las plagas, ¿sí? Atacar la plaga y le inocula, digamos, hay algunas bacterias que le inoculan enfermedades como los hongos, en este caso a las plagas, y haciendo una pequeña analogía con las bacterias denitrificantes, en las aguas residuales también se utiliza esa bacteria, la Bacillus. Como les venía diciendo, y obviamente para ya concretar este capítulo, hay bacterias efectivamente bacterias, digamos, reductoras del sulfato. Efectivamente, pues todo lo que tiene que ver con el azufre, pues hay bacterias que se especializan en depurar el azufre, digamos. Hay otras bacterias utilizadas, hay digamos, hay un gran número de bacterias especializadas que se utilizan en las aguas residuales, que pues más adelante, digamos, miraremos un poquitico más en detalle como cuáles serían. Pero ahí, digamos, les nombro algunas bacterias. Y finiquitando con la intervención del compañero que nos comentó, digamos, su método de cultivo de bacterias, pues efectivamente es un método que obviamente con el tiempo, a medida que uno vaya conociendo un poco más este proceso, digamos, las personas que poco conocen este proceso, que se están familiarizando, pues efectivamente poco a poco poder incluso ya cultivar sus propias bacterias. Ahí, digamos, me sigue saltando la duda, ¿por qué con ese sustrato? Con el arroz, con el salvado del trigo, ¿qué bacteria en su clasificación taxonómica aparece en ese sustrato y que yo aíslo esa bacteria para inyectarla, digamos, en el pozo? Ahí digamos, me asalta esa duda, ¿por qué esos sustratos? Pero efectivamente me parece que está muy bien la idea de poder uno mismo hacer su propio cultivo, y como nos comentaba la anterior compañera que participó, pues también efectivamente implementar una laguna oxidativa, una laguna facultativa. Más adelante ya miraremos esas definiciones y esos sistemas, cómo funcionan, cuál es la funcionalidad de esas lagunas. Bueno, terminando con los diferentes materiales y cómo más o menos es el esquema de un pozo séptico. Terminando este capítulo acá, vamos, digamos, a socializar muy brevemente, digamos, los componentes de un sistema de tratamiento, que me imagino que aquí muchos ya conocerán el tema que a continuación, digamos, se expondrá. Me imagino que lo conocerán, digamos, cuáles son los componentes de un sistema de tratamiento. Entonces, aquí fundamentalmente los vamos a exponer de una manera tangencial. Como les venía diciendo, pues es el conjunto de operaciones, ¿no? Químicas, físicas, microbiológicas que permite pues depurar las aguas de todos los materiales sólidos, volátiles, suspendidos, disueltos que se encuentran en las aguas residuales, ¿no? Aquí más o menos hay un esquema, digamos, de los elementos que tiene una planta. Esto, el concepto físico como tal es el mismo, pero pues habrá una mayor complejidad en unos u otros dependiendo de la dotación que se vaya a tener y de la población que se vaya a atender, ¿no? Bueno, digamos que estos elementos que tiene una planta de tratamiento empiezan por una sección, digamos, primaria, que es una cribadora o una reja, que, como ustedes pueden darse cuenta, pues consiste fundamentalmente en atrapar, digamos, los sólidos de gran volumen, como contaban en el video anteriormente, pues llega mucho residuo sólido en este, digamos, en este pretratamiento, ¿sí?
que es un sistema de cribas o de rejillas donde se atrapan los residuos sólidos voluminosos. Fundamentalmente es lo que hace, y esto se hace con el fin de efectivamente no generar algún tipo de problemática o interferencia en la mecánica propia del sistema de aguas residuales. Si no se hace este pretratamiento, esta criba, pues efectivamente van a saturar las redes hidráulicas, los sistemas de conducción, y pues puede generar efectivamente problemas, digamos, de colmatación, entre otros problemas asociados. Veo que D'Angeli quiere participar. Cuéntanos. Sí, profe, tenía como una duda. He visto varios videos en donde pues indican que el papel higiénico sí se puede como deshacer. Entonces, me surge como la duda de que, o sea, si existe de que sí se puede deshacer, ¿por qué se dice que se debe, en caso, pues en este caso se dice que se debe evitar como eh, arrojar ese tipo de papel pues porque obviamente va a llegar ahí a la cámara y va a tapar. Entonces, ¿es real que sí se deshace o no? Bueno, pertinente tu pregunta, claro, pues el papel al contacto con la humedad pues se desintegra, ¿no? Efectivamente. Pero eso no quiere decir que te vamos, digamos, a arrojar ese tipo de sustancias como el papel higiénico, porque por más que se desintegra al secarse, pues vuelve otra vez a compactarse, ¿no? Entonces, lo que generalmente recomiendan es no arrojar esa clase de residuos precisamente para no colmatar el sistema o para que eventualmente no se taponen todos los sistemas hidráulicos y el sistema de filtros, por ejemplo. Es fundamentalmente para evitar ese tipo de taponamiento, ¿sí? Porque pues las bacterias especializadas degradarán, ¿sí? La materia fecal, las sustancias amoniacales, los nitratos, los sulfatos, pero les puede quedar muy difícil degradar ese tipo de sustancia que el papel higiénico. No conozco en detalle el proceso del papel higiénico, pero es un proceso bastante complejo donde se le adicionan una serie de compuestos químicos para poder darle forma al mismo y darle, digamos, esa textura que tiene el papel higiénico. Entonces pienso yo que no se recomienda porque las bacterias no se especializan, por ejemplo, en degradar ese papel higiénico, y aparte para, como tú bien decías, para no colmatar el sistema hidráulico y el sistema de filtros, porque eso podría pues colapsar el sistema y puede generar un desbordamiento. Entonces, por más que se desintegre al contacto con la humedad, de todas maneras va a ser difícil que las bacterias puedan degradar como tal, digamos, esa sustancia o ese residuo, y más si es en una cantidad voluminosa, ¿no? A lo mejor, pues si de pronto por accidente, no sé, se arrojó el papel, pues bueno, si es una cantidad muy baja, no creería que haya problemas, porque finalmente, pues todos esos lodos se decantarán y, como explicaba en el video, habrá que hacer actividades manuales para retirar esos lodos y las natas. Entonces, fundamentalmente, pues no se aconseja por lo que te expongo, para evitar, digamos, colmataciones y para que pues efectivamente sea más eficiente el tratamiento por parte de las bacterias. Es fundamentalmente por eso. Vale, profe, gracias por la aclaración. Ok, con mucho gusto. Bueno, volviendo al tema de la criba, ¿no? Entonces, fíjese pues la importancia, ¿no? Porque es que ahí se retienen muchos residuos sólidos. Si eso pasa directamente, pues se pueden dañar, digamos, todas las conexiones hidráulicas, y como tal, pues puede colapsar el sistema, ¿sí? El desarenado, hace parte como de ese pretratamiento, es un sistema que permite, como lo dice la diapositiva, pues efectivamente es para decantar, digamos, para eliminar el material particulado fino
todo lo que son las arenas o la piedrecilla. Entonces, digamos que este sistema también hace parte del sistema de pretratamiento, ¿sí? Antes, cuando el fluido, cuando el agua residual va a llegar a la planta, pues en primer lugar se encuentra con este sistema, que es la criba y el desarenado. Viene posteriormente el sistema de desengrasado, como lo dice textualmente la palabra, es para eliminar las grasas y los aceites, efectivamente, todo ese material viscoso que efectivamente no se diluye muy bien en el agua, ¿sí? Por eso dice que el agua y el aceite se repelen, a no ser que usted le aplique temperatura a 100 grados, entonces las partículas se cohesionan, ¿sí? La temperatura sirve como de catalizador en la reacción del agua y las grasas. Entonces, acá el desengrasado efectivamente va a eliminar, digamos, este tipo de material que a través de un sistema, este material flota y efectivamente es lo que llamamos las grasas, las natas que veíamos anteriormente. Digamos, este es como más o menos el pretratamiento, a grosso modo, que viene el cribado, el desarenado, el desengrasado y una sedimentación primaria. O sea que vuelve a hacer el proceso en el desarenado, se van eliminando las partículas finas, pero cuando pasa por estos 3 pretratamientos, por decirlo de esta manera, llega a un tratamiento primario que es una sedimentación y vuelve y se hace esta sedimentación donde las partículas más pesadas se deben asentar, efectivamente, como lo dice la gráfica, por gravedad. Entonces, por gravedad no se requiere, digamos, algún tipo de sistema para decantar estos sedimentos, sino que por acción de la gravedad estos mismos se depositan de manera sedimentable. Este decantador, digamos, es otra de las partes de lo que se compone una planta de tratamiento así de manera muy general, en donde funciona, digamos, a través de la fuerza de gravedad, ¿sí? Como dice la diapositiva, y permite efectivamente decantar, o sea, irse al fondo toda, digamos, la carga contaminante que tenga, porque pues efectivamente no es suficiente pasar por la criba, por el desarenador, por el desengrasador, por la sedimentación, sino que tienen que pasar por un proceso también de decantación de agua. Entonces, fíjese que a pesar de que haya surtido un proceso de una mediana filtración a partir de los desarenadores, también habrá que someterlo a una decantación, digamos, más profunda, ¿no? Entonces, es, digamos, la función que tiene este componente, ¿sí? Los tanques, digamos, para el tratamiento físico-químico, ¿sí? Este tanque, digamos, se hace con el fin de que los productos químicos permiten, digamos, alterar el estado de las sustancias presentes en el agua. Entonces, estos tanques, digamos, ahí sí, y contestando más o menos a la pregunta que hacían sobre las bacterias, sí, los procesos biológicos efectivamente son con bacterias y los procesos químicos son con compuestos orgánicos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, con el hidróxido de hierro, ¿sí? Como el aluminio, que hace, digamos, que estos productos químicos alteren, digamos, las características físicas del agua con estas sustancias para hacer un tratamiento, en este caso, químico. Esto, digamos, es a grosso modo. Más adelante entraremos un poco más en detalle en cuál es el tratamiento, el pretratamiento, el tratamiento químico, el tratamiento físico y el tratamiento biológico, digamos, para resumirlo en estos 3 procesos. Este proceso, digamos, puede eliminar más o menos un 90% de esta materia orgánica suspendida
a través de unos procesos físicos y químicos que me imagino que los conocerán en su mayoría, que son la coagulación, la floculación y la decantación, que era lo que hablábamos anteriormente. Sistemas de deshidratación de lodos. Este es otro de los procesos. Fíjese que estos procesos son más o menos secuenciales, ¿no? Vienen en una secuencia. Entonces, primero el pretratamiento, después el tratamiento primario, después el secundario. Viene en un proceso ordenado de tal manera que cuando yo entregue el vertimiento, pues salga con la menor carga contaminante, ¿sí? Entonces, estos sistemas, ya vimos que hay un sistema físico-químico, que es a través de microorganismos y de compuestos orgánicos, y está un sistema de deshidratación de lodos, que es precisamente eliminar, digamos, el contenido de agua de los lodos, precisamente para reducir su peso y su volumen, ¿sí? Ahí también se lleva una serie de procesos que más adelante los veremos un poco más en detalle. Aquí estamos, acuérdense que estamos comentando de manera muy general estos procesos, ¿sí? En donde los sistemas de deshidratación de lodos es precisamente para eso, eliminar la carga, digamos, hídrica para que el volumen sea menor y para que el peso, por lo tanto, sea mucho menor. Entonces ahí se optimiza el proceso. Ese proceso hace que se optimice todo el proceso como tal del tratamiento de aguas, los sistemas de deshidratación de lodos. Como venía diciendo, permite efectivamente reducir los pesos, reducir, digamos, el porcentaje hídrico, porque pues eso permite que el lodo pueda, digamos, interactuar mucho mejor cuando yo ya lo utilizo, por ejemplo, para abonar un terreno que está degradado, por ejemplo, o para utilizarlo en otras actividades domésticas, por ejemplo. Entonces es importante, digamos, ese secado de lodos. Ese secado, como lo pueden más o menos observar, se puede hacer mediante el calentamiento de la radiación solar directamente, ¿sí? O por otros elementos infrarrojos, ¿no? Como lo dicen ahí, el secado de lodos. Entonces, está la deshidratación y el secado de lodos. Aquí les proyecto, digamos, un esquema así, digamos, muy general y muy preciso, ¿sí? Fíjese que viene el pretratamiento acá. Generalmente, la construcción de este sistema se tiene que hacer a una cota distinta a el efluente que llega, o en este caso al emisario que llega, que es el canal, ¿sí? O el ducto donde se canalizan las aguas residuales que entregan las mismas al sistema de alcantarillado. Ese es el emisario. En este caso, acá, el pretratamiento, cuando yo tomo el agua, ¿sí? Que viene, digamos, del río y voy a depurar, o las aguas que entregan el sistema de alcantarillado, tiene que hacerse, digamos, la planta a una cota diferente, a una cota un poco más alta de cómo está el nivel del río o del nivel de las aguas residuales. ¿Por qué? Porque de ahí, aquí utilizan en Bogotá la planta de salitre, pues utiliza unos molinos de Arquímedes que hacen que el agua que está a una cota baja la puedan elevar a la planta y llevar a cabo los procesos, porque hay procesos que funcionan por gravedad. Entonces, por eso necesitan elevar el agua, como en este caso acá. Aquí de pronto no se ve muy claro, pero sí se alcanza a ver que el agua tiene que subir. ¿Sí ven? Aquí a esta decantación primaria. ¿Sí ven? Tienen que subir el agua, tienen que moverla hacia arriba, o como les digo, acá en Bogotá es con un sistema de tornillos y hace que el agua suba. Habrán otros sistemas para elevar el agua de una cota baja donde está el agua residual a una cota alta para entregar a los diferentes sistemas de tratamiento. Aquí, por ejemplo, aquí se puede ver que la decantación primaria
efectivamente es para que se depositen, digamos, los lodos, para que se depositen, digamos, todo el material particulado, el material fino que tienen, digamos, las aguas residuales. Viene aquí efectivamente un tratamiento secundario que posteriormente lo vamos a mirar en detalle. Aquí solamente quiero que observen simplemente el sistema en su secuencia. Viene una decantación secundaria y un tratamiento terciario, que ya es un tratamiento un poco más avanzado, que es un tratamiento más biológico y a donde se emplean ya las lagunas. Y aquí efectivamente sale el agua tratada. Fíjese que aquí en el paso 2, en la decantación primaria, cuando se decanta, ¿sí? Y cuando acá también en la decantación secundaria, fíjese que van aquí a una cámara donde se recircula y se lleva a un espesado, a un tanque de espesamiento o a un biodigestor. Eso pues ya se mirará a partir del nivel de complejidad, pues efectivamente si implementamos o no los biodigestores, los espesadores. Por ejemplo, y haciendo un paréntesis, aquí en Bogotá cuando empezó la construcción en el año 2000, antesito del 2000, la planta del salitre, la planta no tenía el tratamiento microbiológico, ¿sí? No tenía ese tratamiento. Posteriormente fue que se implementaron estos biodigestores, y son unos biodigestores pues de gran capacidad y permiten efectivamente que los lodos, una vez se espesen, pues se haga una biodigestión con bacterias, digamos, especializadas, y aquí efectivamente sale ya deshidratado el lodo. Este lodo, como les venía diciendo, se puede utilizar para actividades agrícolas, se puede utilizar como se utiliza acá en Bogotá para, sirve como sustrato para yo poder restaurar o poder mejorar o acondicionar suelos degradados, por ejemplo, producto de la minería. Entonces se utiliza mucho ese lodo en una zona que fue una cantera, que se explotó material parental para la construcción, y entonces esos lodos sirvieron para hacer sí, como el mejoramiento ecológico y ecosistémico. ¿Sí? Aparte, pues, de que se implementaron una cantidad de especies autóctonas para volver a que pueda resurgir un poco la biodiversidad. Pero yo antes de hacer todo ese proceso, pues, los lodos me sirvieron para ir allá a donde se explotó la cantera, y ahora pues es una aula ambiental que pues obviamente la cantera pues quedó atrás, digamos, esa imagen de la cantera así con una forma, además que aquí se explota de una manera antitécnica, no se explota por terraceo, sino que se explota de abajo hacia arriba, dejando pues unos taludes muy grandes y por ende pues una afectación al ecosistema como tal. Entonces esos lodos acá por ejemplo lo utilizan mucho para restaurar áreas intervenidas, digamos, por la minería o por actividades humanas de gran impacto. Entonces esto más o menos es un esquema de tratamiento. Aquí les puedo, digamos, plantear otro esquema y me gustaría, por ejemplo, que miraran este esquema que es el que encontré como más didáctico para entenderlo. Fíjese que llegan las aguas, llega la criba, mire que el pretratamiento está el desarenado, el desengrasado, ¿sí? La depuración primaria ya viene, es un decantador, ¿sí? Y mire donde cuando se decantan acá este material, mire que baja a estos tanques, mire. Baja de una vez al biodigestor. Aquí haciendo un paréntesis, en Bogotá la planta también genera un biogás, ¿sí? Este es un sistema que dependiendo, digamos, de la complejidad, dependiendo de muchos factores técnicos, hay plantas que tienen ese quemador, tienen una chimenea donde queman ese biogás. En este caso, acá por ejemplo en Bogotá no tenía ese sistema porque no tenía el sistema de tratamiento biológico.
Entonces no tenía ese biodigestor y por lo tanto pues no tenía tampoco las chimeneas de la quema de este biogás. Entonces fíjese que todo este material que se decanta, del decantador, del tratamiento biológico, otra decantación hacia acá, mire que hacen 2 decantaciones, en el primario y en el secundario. Y de ahí se recircula o se lleva a un biodigestor donde a través de las bacterias que ya hemos hablado, hacen la depuración y se entrega, digamos, como un abono agrícola, como les venía diciendo. Entonces, esto es más o menos fundamentalmente de qué tiene, digamos, una planta, ¿sí? Tiene una serie, pues, de tanques, de instalaciones hidráulicas y que cada uno cumple una función, digamos, aquí comentada de una manera muy general. Ya posteriormente entraremos a detallar un poquito más estos procesos. Entonces, compañeros, les voy a mostrar un video de este proceso básico de un pozo séptico. A ver ustedes qué opinan allá, las personas que tienen esos sistemas, que tienen ya mucha experiencia en el tema, que saben hacer el mantenimiento, que saben, digamos, mejorar la operatividad, porque si, como decía la compañera, si uno implementa, digamos, ajustes a estos, si uno implementa, digamos, ajustes al proceso, pues efectivamente eso va a mejorar y va a optimizar no solamente los recursos, las sustancias químicas que yo voy a utilizar, sino que eso me puede efectivamente, como lo manifestaron acá las personas que tienen ese sistema, pues eso contribuye en una mejora sustancial desde el punto de vista económico al sustituir la compra de estos insumos, ¿sí?, para el tratamiento a partir de la cría, digamos, de las bacterias. Entonces, fíjese que cuando se van haciendo ajustes, a medida que uno vaya conociendo el sistema, pues va generando una mejora sustancial en la economía, digamos, en economizar recursos, en obviamente optimizar los procesos. Bueno, voy a proyectar este video para dejar por hoy, muchachos, y pues agradeciéndoles mucho la comparecencia el día de hoy. Entonces, permítame, por favor, vamos a mirar otro video de estos, a ver, porque me parece, digamos, que es importante más o menos conocerlo. Vamos a ver si esto tiene audio, porque me parece que no tiene audio. Grave. Vamos a ver. Hoy estamos instalando un sistema de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de La Buitrera, en el municipio de Cali. Este sistema de tratamiento se basa en 4 etapas. La primera, un pozo séptico; la segunda, un filtro anaerobio; la tercera, un humedal artificial o biofiltro; y el cuarto, un campo de filtración. Para instalar este sistema, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que separar las aguas grises de las aguas negras. Las aguas grises son las aguas provenientes del lavamanos, del lavaplatos, de la ducha. Las aguas negras, por su parte, son las que vienen del sanitario, es decir, que al tanque van a llegar heces fecales y orina. Entonces, si el sistema funcione, las aguas negras van a descargarse en este pozo séptico, que es a donde van a llegar. De este pozo séptico van a pasar a un tanque, que es un tanque de filtro anaerobio, que se basa en piedras y microorganismos eficientes, que son los que van a descontaminar el agua. Después de este tanque, van a pasar al humedal artificial. El humedal artificial, por su parte, recibe las aguas grises y recibe las aguas negras provenientes, digamos, del proceso de filtración. Ellas se encuentran, llegan a este humedal artificial. Es importante comentarles que la trampa de grasa debe ser instalada al lado de la casa, no tan cerca, pero no tan lejos, de tal manera que todas las aguas grises lleguen primero a la trampa de grasa.
porque la trampa de grasa necesita ser limpiada una vez al mes. Entonces es necesario que esté visible o cercano a nuestros espacios. Después de que el agua salga de la trampa de grasa, va a venir a encontrarse con el agua proveniente del filtro anaerobio y va a ingresar a este humedal artificial. El humedal artificial, como ustedes pueden observar, está compuesto de piedra y cuando esté terminado vamos a sembrar unas plantas, que son plantas semiacuáticas que tienen como función consumir los nutrientes con las que viene, digamos, este tipo de agua. Estas plantas van a terminar de hacer el proceso de descontaminación del agua. Por último, tenemos el campo de infiltración. El campo de infiltración es un campo donde, digamos, sale el agua proveniente del humedal artificial, se dispone en tubería por medio de tubos con perforaciones para que el riego del agua no sea tan abrupto y para garantizar que este campo funcione adecuadamente le hemos incorporado plantas. Plantas como plátano, banano, por ejemplo, que son plantas que consumen gran cantidad de agua y evapotranspiran una buena cantidad de agua. Eso va a hacer que nuestro suelo no esté encharcado, que no haya saturación de agua en el suelo, sino que hayan plantas que van a consumirse esa agua y, digamos, van a terminar de hacer un ciclo. El plátano que se obtiene de la cosecha y siembra de estas plantas puede ser consumido por ustedes, no tiene ninguna dificultad ni ningún problema, porque lo que tenemos que tener principalmente en cuenta en este sistema es que lo que está llegando a esto es materia orgánica, son compuestos orgánicos que la naturaleza conoce, que la naturaleza es capaz de degradar. Entonces echamos mano de eso que la naturaleza sabe para construir este sistema, es decir, no estamos generando un impacto como lo pueden causar algunos sistemas que masivamente se comercializan, como es digamos, el pozo séptico, que en realidad no es un sistema de tratamiento, sino que es un almacenamiento de aguas residuales. Lo que nos interesa hoy en día, y porque la naturaleza nos lo ha pedido también, es que hagamos una función de descontaminar el agua que nosotros estamos contaminando. Entonces, estos sistemas también necesitan un espacio de responsabilidad y compromiso de nosotros para con la naturaleza, ¿sí? El mantenimiento de estos sistemas no es difícil, son muy sencillos. Una vez al año hay que estar pendientes de ellos y las plantas, por su parte, hay que cosecharlas. No, digamos, no requiere una gran inversión de tiempo, tampoco de espacio, tampoco de energía y tampoco de costos económicos. Así que se los recomendamos totalmente. Bueno, compañeros, ahora sí lo vieron, de todas maneras lo voy a cargar ahí en el Classroom para que lo puedan ver. Fíjese que una cosa interesante, ¿no? El tema de sembrar plantas, ¿no? Mire lo interesante. Y mire el otro punto de vista que es respetable, obviamente. Dijo, es un sistema donde se retiene agua residual, pero como tal no es un sistema que depure las aguas como tal. Por eso aquí la ingeniera explicaba, digamos, este sistema. Entonces, fíjese lo interesante. Ahí ya cada quien sacará sus propias conclusiones, ¿no? Y eso dependerá mucho de cómo le vaya a usted con un sistema o con otro. Y a partir de allí, usted podrá decir, oiga, sí, mire, este sistema es un poco mejor, es más eficiente que este otro, en este economizo más que en otro. Eso ya las conclusiones las sacará cada uno cuando, digamos, compruebe qué tan eficiente o no es el sistema. Bueno, compañeros, entonces rápidamente para terminar, las personas que quieren comentar algo al respecto, vi por ahí a alguien que quería participar. Cami, por favor, cuéntanos. Buenas noches, yo quisiera hacer una solicitud cortica. ¿Es posible que también suban las diapositivas al Classroom?
Por supuesto, mi querida Cami, sí, están subidas. Voy a ir subiendo, que paulatinamente, pero sí están subidas ahí. Voy a subir otras diapositivas que les quedé viendo. Ahora se las subo y sí, efectivamente ahí pueden mirar las diapositivas y el video. Entonces, compañeros, muy amables por su asistencia, les agradezco mucho y mañana, pues digamos, vamos a ver un video para terminar aquí esta unidad y pasaremos, digamos, a atender los sistemas de potabilización y tratamiento de aguas, pero para la potabilización, que es un sistema operativo, o sea, las operaciones, prácticamente el principio físico es el mismo que con las aguas residuales, pero que es pertinente también echar un vistazo a estos sistemas. Entonces, mil gracias, muy gentiles muchachos, que descansen y hasta una próxima oportunidad. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias, profe. Hasta mañana. Muchas gracias.